Hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde ocurren muchos hechos que generan controversia, generan reacciones en nosotros. Algunas pueden ser a favor de una situación, otras reacciones pueden ser en contra de esa misma situación. Mucho depende al momento de tener una reacción de nuestra perspectiva social, puede depender de nuestra educación, puede depender de valores morales, simplemente también puede depender de la información que recibamos con respecto a ese caso puntual. Eso va a determinar que nos pongamos de un lado de la balanza o del otro ante distintas situaciones. Hay una guerra. Yo apoyo al bando de Israel porque Israel fue perseguida toda la vida. No, no, no. Yo apoyo a los palestinos porque eternamente ellos fueron invadidos y perseguidos. Es solo un ejemplo. Si nos vamos al mundo político, ahí nos vamos a encontrar con una infinidad de ejemplos, para un lado y para el otro. Pero increíblemente, hermanos, también podemos encontrar a un gran grupo de personas a las que directamente no les interese estas situaciones y permanecen totalmente indiferentes, totalmente indiferentes. ¿Hay guerra? ¿Dónde? Medio Oriente. Nah, muy lejos. No sé nada. No me interesa. Directamente no me interesa. Política. Yo voto en blanco siempre. No, todo igual. No me interesa. ¿Qué opinas de la indiferencia? Dice un viejo chiste. No sé ni no me importa. Ante cualquier situación, hermanos, van a haber voces a favor, van a haber voces en contra, pero también vamos a encontrar gente que permanece indiferente, totalmente indiferente. Si yo les digo, ¿qué opinan ustedes del presidente de Lituania? ¿Qué me van a decir? No sé, no me importa. Algunos de ustedes ni saben que existe un país llamado Lituania, ¿verdad? Pero hay un solo tema en todo el mundo que genera controversia y del cual nadie, absolutamente nadie puede permanecer indiferente. Y ese es el tema de Jesús y su evangelio. Jesús y su evangelio. Y a lo largo de este sermón, hermanos, quiero ir desglosando esta propuesta, esta proposición, y quiero que hoy nos sumerjamos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan. Capítulo 7 del Evangelio de Juan. En este capítulo ya estamos entrando en el último año del ministerio de nuestro Señor Jesús. Recordemos que los 2 primeros años se caracterizaron por la multitud que lo seguía, motivado principalmente por las señales que realizaba. Pero estas multitudes se fueron alejando de Jesús cuando el mensaje comenzó a confrontarlos. Si vamos al capítulo anterior, si vamos al capítulo 6, vemos que muchos de los discípulos dejaron de seguirlo luego de que él haya manifestado que él era el pan de vida, diciéndoles, el que no come mi carne y el que no bebe mi sangre no va a tener vida eterna. Palabras controvertidas para aquellos que oían con sus oídos terrenales, para aquellos que pretendían aplicar la lógica y sus razonamientos a estas palabras. Pero al mismo tiempo, un mensaje poderoso, un mensaje de confrontación, de humillación, de arrepentimiento a aquellos que oían con sus oídos espirituales. Amén. En este capítulo, hoy vamos a leer que Jesús sigue siendo abordado por la controversia que su figura y su mensaje provocan en todo el pueblo, desde el más humilde hasta lo más alto en la cúpula del templo, los líderes religiosos. Y vamos a usar como punto de partida el tramo final de este capítulo, desde el versículo 45
donde encontramos lo que sería la cúspide de este conflicto, para ir yendo hacia atrás y desglosando todos los versículos. Recordemos, hermanos, que estamos siguiendo la predicación secuencial y exegética del Evangelio de Juan. Secuencial porque estamos yendo en secuencia capítulo por capítulo. Desde el capítulo 1, hoy estamos entrando en el capítulo 7. Y exegética, ¿por qué? Porque estamos haciendo un desglose de cada uno de los versículos. Nosotros estamos haciendo que el versículo nos dé el mensaje. Eso quiere decir exegético. Versículo 45, ¿qué dice? Entonces los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no les trajisteis? Estoy leyendo la versión de la Biblia de las Américas. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Habla, respondieron los alguaciles. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Hermanos, si leemos todo el capítulo 7, vamos a ver que desde los primeros versículos que Jesús, a lo largo de todo su ministerio, genera controversia. Su mensaje no pasa desapercibido entre la población, para nada. Nadie queda indiferente ante las palabras del Señor. O lo rechazaban y lo odiaban, o lo aceptaban y lo amaban. Pero nadie quedaba indiferente. Seguro usted pasó caminando alguna vez por el circuito comercial y salen las vendedoras y los vendedores. Señor, media, señor, llaverito, ¿verdad? Y si a usted no le motivan el interés, no le motiva el interés esa oferta, simplemente los ignora y sigue caminando, ¿verdad? Porque no motivan su interés. Quizás en época de campaña, usted andando por la calle puede cruzarse con algún acto político, puede oír a los oradores haciendo sus propuestas. Y quizás si no son de su partido, de su movimiento político, o si directamente no le interesa la política, simplemente no va a generar ninguna reacción en usted. Simplemente es otro político prometiendo cosas. Usted simplemente lo ignora y sigue de largo, ¿no? Bueno, con Jesús no es así. Con Jesús no es así. Usted escucha su condición y escucha la verdad sobre usted mismo y es imposible que simplemente lo ignore y siga de largo. Sus palabras pueden despertar una mezcla de humillación y de admiración que lo hagan correr y abrazar el Evangelio y al Señor Jesús, o pueden despertar una ira y un rechazo tal que puede llegar a odiar con toda su fuerza al Señor. Fíjense nomás en quienes se denominan ateos, aquellos que dicen no hay Dios. Ellos dicen no hay Dios, pero se obsesionan en ir por la vida tratando de convencer a la gente que no hay Dios. Yo puedo tener una creencia personal, pero es mía. Pero estas personas necesitan que los demás odien lo que ellos odian. ¿Por qué si ellos dicen que Dios no existe, por qué se preocupan tanto en que odiemos algo que no existe? ¿Para qué? Y muchos pueden decir, bueno, ustedes también intentan de convencer a todo el mundo su verdad. Sí, pero nosotros buscamos que ellos amen lo que nosotros amamos, no que odien. Que sus hermanos tienen un mensaje que confronta. Y eso le molesta a nuestra carne, porque nuestra carne se nutre de nuestro orgullo. Por eso el mundo odia el Evangelio, porque lo confronta, porque lo confronta.
Y esa es una de las características que tiene el cristianismo, hermanos. Ninguna religión, hermanos, ninguna religión confronta al corazón del hombre como el mensaje de Dios. No existe. Todas las religiones falsas te dicen, vos sos bueno, pero si querés ser más bueno, tenés que seguir estos pasos. Seguí estos puntos, completá estos procedimientos. Y es así que al ser humano el que le dicen que es bueno, mediante sus obras, él puede seguir siendo aún más bueno, yendo a la Meca, haciendo sesiones de meditación, haciendo caridad, haciendo procesiones o lo que sea que fuera. Y es así, hermanos, que él, buscando ser más bueno, va a llegar al falso cielo que su falsa religión le proclama. Es así. No va a ningún lado. No va a ningún lado. Jesús no trajo ese mensaje. Jesús no trajo ese mensaje. Jesús dejaba en evidencia que el hombre es por naturaleza malo, aunque se crea bueno. Aunque se crea bueno, el hombre es malo. Jesús decía que el hombre es hipócrita, malicioso, mentiroso, lujurioso, asesino, egoísta. Y puedo seguir toda la mañana con nuestros hermosos atributos. Somos así. ¿Recuerdan cuando la multitud buscaba en el capítulo anterior a Jesús para comer más pan luego de que fueron saciados en el monte en el capítulo anterior? En ese momento Jesús los confronta con la verdadera intención de sus corazones. Juan capítulo 6, versículo 26. En verdad os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Traduzco al castellano básico. A ustedes no les interesa su salvación, le dijo a esta multitud. No les interesa la gracia de Dios que está derramada en este mundo, en este momento, en mi persona, sino que buscan sus propios beneficios carnales y terrenales. Así. Esto se llama un mensaje que confronta. Ese es un mensaje que confronta. Pero no solo demostraba que somos malos, sino que también anunciaba las consecuencias de esta realidad de nuestras vidas. Juan 3:18. Juan 3:18. El que en él cree, el que cree en él, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus obras eran malas. A causa del pecado, estamos condenados al fuego eterno. Son duras palabras, pero su mensaje nunca termina en fatalismo. Nunca. Siempre hay una esperanza. Crean en el Hijo del Hombre. Crean en el Hijo del Hombre y van a hallar salvación. Hallarán salvación. Solo eso. No tiene costo económico, no tiene costo físico. Crean, crean. Este tipo de mensajes, hermanos, en un primer momento no reconfortan. No reconfortan, sino que incomodan. Trata con nuestro orgullo. Trata con nuestro orgullo. ¿Cómo puede decir esto de mí? ¿Cómo puede decir que soy malo? Yo no soy tan malo. Es más, yo soy mejor que aquel.
y hago mejores cosas que aquel otro. Yo soy más bueno. No soy el rey de los buenos, pero no soy malo. Siempre buscamos ponernos en un punto neutro. Nos mentimos a nosotros mismos, hermanos. Nos mentimos a nosotros mismos. Porque esa regla para calificarnos bueno es nuestra propia regla. Porque cuando vamos a esto, acá está la regla. Y esta regla nos dice que estamos muy mal. Que estamos muy mal. Es natural, hermanos. Es natural. El pecado que mora en nosotros nos llena de orgullo. Nos llena de orgullo. Y si algo no me gusta, yo soy capaz de oponerme hasta la misma muerte para que ese mensaje nos siga proclamado. Y si es posible, matar al mensajero si fuera posible. Porque nos molesta. Trata con nuestro orgullo, hermanos. Si no fuera por la obra soberana de Dios que abre nuestro corazón y nuestro entendimiento, ninguno de nosotros iba a recibir el mensaje de salvación. Ninguno. Y esto es justamente lo que acontecía con casi todos los que oían el mensaje de Jesús en aquel tiempo. Y acontece con los que oyen el mensaje de Jesús hoy en día. No cambió. Partiendo desde el versículo 1 del capítulo 7 de este capítulo, podemos ver el efecto de Jesús sobre el pueblo. Versículo 1. Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos procuraban matarle. Los judíos procuraban matarle. La controversia y el rechazo ya era notorio entre los líderes religiosos a tal punto que procuraban matarle. Procuraban matar a Jesús. ¿Por qué procuraban matarle? Bueno, él se proclamó hijo de Dios. Él se presentó como el hijo de Dios. Y eso generó esta reacción del pueblo judío. Él sale de Judea y vuelve a Galilea junto a su familia en su tierra natal, pero tampoco ahí sus hermanos creen en él. Versículo 3. Por eso sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, porque para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Parece hasta positivo el mensaje hasta ahí, ¿verdad? Porque nadie hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Si haces otras cosas, o ya que haces estas cosas, si haces estas cosas que vos decís que haces, muéstrate al mundo. Y Juan nos da la confirmación en el versículo 5 de la actitud de sus hermanos, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Recordemos que Jesús se encuentra en la zona de Galilea, en su tierra natal, una provincia alejada en la zona norte de Israel, y regresa a esta tierra luego de que los judíos procuraban matarle en Judea. ¿Por qué? Por sanar a un paralítico en el estanque de Betesda en un día de reposo. Y luego, al ser confrontado, él se presenta como el Hijo de Dios. Y dice que desde ese momento buscaban matarle. Este hecho se relata en el capítulo 5 de este evangelio que ya hemos expuesto domingos anteriores. ¿Y qué le dicen sus hermanos? ¿Qué haces acá en esta provincia alejada? Acá nadie te va a conocer. Si haces estas cosas que vos decís que haces, volvé a Judea, volvé a la gran ciudad de Jerusalén y que allá te conozcan. Pero esto lo decían no con buenas intenciones. El evangelista deja en claro que ellos tampoco creían en él, y sabiendo que era perseguido, era como si lo inducían a que vaya a caer en la trampa de los judíos, que los judíos lo atrapen.
Versículo 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, pero vuestro tiempo es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de él que sus acciones son malas. Por si quedaban dudas de que el mensaje de Jesús generaba controversia. Ustedes son del mundo, por eso el mundo les ama. Ustedes son iguales a ellos, pero yo no soy igual al mundo, porque yo doy testimonio de Dios y doy testimonio de que las acciones del mundo son malas y eso molesta. Eso molesta. Hermano, si ni en tu casa, entre tus parientes creen vos, si los líderes religiosos te buscan para matarte por tus enseñanzas, si tus discípulos te abandonan porque consideran que tus mensajes son muy duros, medio que ya te desanima bastante, ¿verdad? Pero Jesús sabía que todo esto tenía que acontecer, porque Dios así lo había determinado. Solo Dios puede traer a un pecador a Cristo. Solo Dios. Para esta altura del ministerio, hermanos, para esta altura del ministerio de Jesús, nosotros podemos ver un gran contraste, un fuerte contraste. Pasó de tener miles de seguidores a solo tener unos pocos. Todo a consecuencia de su mensaje. ¿Recuerdan cuando los discípulos de Juan el Bautista en este mismo evangelio confrontan al profeta y le dicen, ese de quien diste testimonio también, ¿sabe qué hace ahora? Está bautizando, igual que nosotros, y todos se van junto a él. Todos se van junto a él. Recordemos que los que seguían a Juan el Bautista eran muchos. Era una multitud importante. En ese momento, todos querían seguir a Jesús. Luego alimenta a una multitud con 5 panes y 2 peces, 5,000 sin contar las mujeres y los niños. La multitud aumentaba. Pero solo una hora, unas pocas horas después, no meses, no días, unas pocas horas después, al otro lado del mar de Galilea, él le dice, coman mi carne y beban mi sangre. Y todos empezaron a irse. Cuando el mensaje del arrepentimiento los confrontó, todos se fueron yendo. Quedaron prácticamente 2 apóstoles y nada más, en horas. El que buscaba la novedad, se fue. El que buscaba la emoción de los milagros, se fue. El que buscaba llenarse el vientre con el pan, se fue. Hermano, si nosotros miramos esta situación con ojos humanos, con ojos terrenales, con ojos humanos y terrenales, este es un tiempo de fracaso. Para el mundo, esto que está aconteciendo con Jesús es un tiempo de fracaso. Porque el hombre juzga los éxitos con grandes números. Pero para el Señor no es así. Para el Señor no es así. Hermano, ¿cómo juzgamos primeramente a una iglesia exitosa? Por su número de fieles. Enorme es su templo. 500 personas cada sermón. Hacen 3 cultos el domingo. Después recién nos ponemos a ver si su doctrina es sana, si son fieles a la palabra del Señor, si son celosos custodios de la verdad. Después, es que así somos los seres humanos, hermano. Así somos los seres humanos. Miramos el éxito en números. Miramos el éxito en números. Si es rico, si es poderoso, si tiene muchos logros, son elementos con los cuales nosotros podemos medir el éxito humano. Pero con Dios no es así. Con Dios no es así. Le seguía una multitud y la multitud la abandonó. Pero déjeme decirle que su ministerio estaba teniendo un éxito rotundo y nadie lo podía ver. Aún nadie lo podía ver. Continuamos con el texto. Sus hermanos suben a la fiesta y luego Jesús sube en secreto y los judíos dicen que le buscaban por todos lados preguntando, ¿dónde está ese? Y dice
la palabra que había mucha murmuración. Me gusta ese detalle. Murmuraban. No hablaban abiertamente, no mantenían encendidos debates a viva voz, sino que murmuraban, hablaban entre los dientes, por lo bajito. ¿Por qué? Porque tenían miedo a los judíos, esto es, los líderes religiosos. Y dice Juan que algunos entre el pueblo estaban a favor y otros en contra. El pueblo estaba dividido entre dos posturas. Versículo 12. Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno. Y otros decían, no, no, no. Al contrario, extravía a la gente. La controversia por Jesús. La controversia por su mensaje. Y luego Jesús sube al templo y se pone a enseñar. Y lejos de disipar el conflicto, como es costumbre de nuestro Señor, lo aumenta. Versículo 15. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede éste saber de letras sin haber estudiado? Y acá podemos seguir viendo las diferentes reacciones, porque estos estaban asombrados por las enseñanzas y entienden que todo este conocimiento del Padre no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Viene del Señor, versículo 16. Entonces Jesús le respondió y dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. ¿No os dio Moisés la ley, sin embargo ninguno de vosotros la cumple? ¿Por qué procuráis matarme? Y la multitud contestó, tienes demonio, ni quien procura matarte. Otra reacción, ahora de rechazo, ya que lo acusan de estar endemoniado. ¿Quién procura matarte? Y ciertamente los líderes religiosos, y abiertamente no por nada, estaban murmurando porque sabían que estos odiaban a Jesús. Y respondió Jesús y les dijo, versículo 21, una sola obra hice, y todos os admiráis. Por eso Moisés os ha dado la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Y si para no violar la ley de Moisés, un hombre recibe la circuncisión en el día de reposo, ¿por qué estáis enojados conmigo? Porque sané por completo a un hombre en el día de reposo. No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Jesús está haciendo referencia a este paralítico que hoy mencionamos en el capítulo 5, junto al estanque de Betesda. Versículo 25. Entonces algunos en Jerusalén decían, ¿no es este al que procuraban matar? Fíjense de vuelta la controversia. ¿No era que no procuraban matarlo? ¿Quién procura matarte? Demonio tiene. Pero después, el versículo más abajo dice, ¿no es este a quien procuraban matar? El pueblo, hermanos, sabía perfectamente la situación, pero la hipocresía llevó a esta multitud sin ningún tipo de rubor, sin ningún tipo de tapujo, a negar algo que claramente estaba difundido. Y lo que dice a continuación es importante. 26. Y ve, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? ¿Se dan cuenta? Cada dos versículos encontramos unas reacciones encontradas, confrontadas, esta incertidumbre. ¿Es o no es? Sí, este es. No, este no es. 27. Sin embargo, nosotras sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo, nadie sabrá
de donde es un gran error, porque desde los primeros escritos Cristo se venía revelando progresivamente y sí, se sabía perfectamente de dónde iba a venir. No sabemos si manifestaron esto por ignorancia o adrede con la intención de desacreditar a Cristo, pero lo cierto es que ponían en marcha más incertidumbre. Más incertidumbre. 28. Jesús, entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz diciendo: Vosotros me conocéis y sabéis de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Yo le conozco porque procedo de él y él me envió. ¿Y qué provocaron estas palabras? Más controversia. Versículo 30. Procuraban pues prenderle pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Versículo 31. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando venga el Cristo, ¿acaso habrá más señales que las que éste ha hecho? Parafraseando, ¿qué más señales necesita mostrar para que creamos? Fíjense, todo este capítulo es como una lucha frontal entre los que creen, entre los que no creen, y hay un grupo en el medio tratando de decidir hacia qué bando va a ir, hacia qué bando va a cruzar. Pero esto no se queda ahí. Permítanme saltar al versículo 40. Entonces, algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén? ¿No era que no sabían de dónde iba a venir? ¿Qué quedamos? La aldea de donde era David. Así se suscitó una división entre la multitud por causa de él, por causa de Jesús. Jesús, hermanos, genera una división inminente. Es por esto que los fariseos, cuando oyen que el pueblo está murmurando, envió a estos alguaciles para prenderles. Estos llegaron en medio del mensaje de nuestro Salvador y quedaron impactados. Ellos no fueron impedidos de realizar su misión porque la multitud le defendió, ¿no? Ellos no cumplieron su misión porque Jesús huyó, tampoco. Estos no arrestaron a Jesús porque su mensaje también generó controversia en ellos. Los confrontó. Los confrontó y se dieron cuenta de que había más que un simple charlatán milagrero, que había más que un simple maestro, que había más que un profeta. Se dieron cuenta de que estaban ante el mensaje del reino proclamado por el mismo Hijo de Dios encarnado. Y eso golpeó sus conciencias de una manera brutal, hermanos. ¿Por qué no le trajisteis? Versículo 46. Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. ¿Saben lo complicado de estas declaraciones? ¿Pueden dimensionar lo que acarrea lo que estos alguaciles proclamaron? Estos estaban ante los líderes religiosos. Estos líderes eran sus superiores. Eran los superiores de estos alguaciles. Por decirlo de una manera vulgar, eran sus jefes. Eran sus jefes. Con esta declaración, hermanos, no solo estaban exponiendo sus puestos laborales. Con esta declaración, ellos estaban exponiendo su vida religiosa, pues no sería descabellado que sean expulsados del templo, como hicieron con el ciego que Jesús
curó de nacimiento. Ellos estaban también poniendo en juego su libertad. No sería algo totalmente irracional que ellos sean puestos bajo arresto por insubordinación. No era una situación fácil, para nada. No eran palabras dulces declarar esto, no. Y da cuenta del tremendo impacto que generó Jesús en ellos. Y la reacción de los líderes judíos, ¿cuál fue? Violenta. Versículo 47. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también vosotros habéis dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce la ley, maldita es. Maldijeron al mismo pueblo que ellos pastoraban. Totalmente iracundos, totalmente fuera de sí. Pero lo irónico es que si ellos conocían las escrituras, si estos líderes religiosos conocían las escrituras, se darían cuenta de que las mismas escrituras daban testimonio de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús lo confronta a estos judíos en el capítulo 5, luego de sanar al paralítico? ¿Qué les dice? Versículo 39. Examináis las escrituras, porque vosotros pensáis que en ella tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los que eran indoctos en las escrituras no era el pueblo, eran estos líderes religiosos. Porque el pueblo estaba buscando respuestas, estaba tratando de interpretar si era o no era realmente el Mesías. Sin embargo, estos hombres que eran los custodios, los referentes de la palabra de Dios, directamente lo rechazaron porque en sus razonamientos no cuadraba. No importaba lo que decía la palabra del Señor, importaba lo que ellos pensaban. Y luego aparece en escena Nicodemo, aquel que vino unos capítulos antes de noche para encontrarse con Jesús, ¿recuerdan? Él formaba parte del Sanedrín. El Sanedrín es como, por decirlo de alguna manera, el tribunal del templo. Versículo 50. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, le dijo, versículo 51, ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa qué hace? Yo me imagino la cara de los demás líderes después de escuchar a Nicodemo. Esas clavadas de vista tipo psicópata, así. ¿Para qué hablaste? Nicodemo estaba calladito ahí sentado en una esquina hasta que abre la boca. Se le ocurre hablar y declara, ¿acaso la ley, nuestra ley, la que nosotros proclamamos, la que nosotros predicamos, no dice que un hombre se le escuche primero y luego se le juzgue? Y las humillaciones no faltaron por parte de los demás miembros del Sanedrín, aunque lo que él dijo fue justo, fue justo. Respondieron y dijeron, ¿eres tú también de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Versículo 53. Y cada uno se fue a su casa. Sí, hermanos, de Galilea salieron varios profetas. Muchos de los grandes profetas mencionados en la escritura eran de la zona de Galilea. Eliseo, Elías, Amós, Jonás, Nahum. Es más, se dice que Capernaum lleva este nombre justamente en honor al profeta porque él era de esta tierra.
Ahora, estamos hablando de los grandes maestros de la ley. Era imposible que ellos no sepan esta información tan clara y tan concisa de la palabra del Señor. Es más, Nicodemo los confronta señalando que ellos están obrando en contra de las escrituras. Pero en lugar de autoexaminarse, ¿qué hacen ellos? En lugar de evaluar su camino, se llenan de ira y de insultos. Y con su respuesta, no solo intentan humillar a Nicodemo, sino que vuelven a contracitar las escrituras. ¿Eres tú también de Galilea? Investiga, revisa las escrituras y verás que ningún profeta surge de Galilea. Estos no afirmaron por ignorancia, sino que fueron absorbidos por la ira. Llegaron a contradecir la palabra de Dios que ellos tenían por responsabilidad custodiar y predicar. Rompieron toda barrera moral, ética, sacerdotal, anteponiendo su odio ante Jesús antes que su trabajo. Velar por el cumplimiento de la escritura, velar por la santa palabra del Señor. Y esto, hermano, es solo el fruto que dejaba en evidencia cuán lejos habían apartado estos corazones del Señor. Cuán lejos. No en vano Jesús advirtió, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrina preceptos de hombre. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Esto es lo que estaba aconteciendo. ¿Y a qué llevó toda esta controversia? ¿A qué llevó? Bueno, los líderes religiosos se fueron a su casa, molestos y enfadados por este debate, enojados, airados, iracundos, y así cierra este capítulo. Y cada uno se fue a su casa. Punto. Estos no eran llamados por el Padre. Estos no eran llamados por el Padre. Esto pese a las evidencias, pese a tener la responsabilidad de escudriñar las escrituras, de compararlas con los hechos para ver si coincidía Jesús con lo que se describía del Mesías. Estos que no debían juzgar según las apariencias, estos que tenían que tener el oído sensible a la voz de Dios, se fueron a su casa con el corazón tan duro como antes de escuchar por primera vez a Jesús. Pero fíjense en este detalle, fíjense en este detalle. Estos hombres perversos, estos líderes religiosos que rechazaban a Jesús, fueron utilizados indirectamente por Dios para que estos alguaciles sean expuestos al majestuoso mensaje de nuestro Señor Jesús. Quizás si estos fariseos no le ordenaban que vayan a aprender a Jesús, nunca se hubieran cruzado con él para escucharlo. Quizás. Pero Dios, que es soberano y que tiene todo bajo su control, orquestó todo para que ellos vayan y retornen conmocionados, exclamando, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. En medio de toda esa controversia, hermanos, en medio de toda la controversia que el mensaje de Jesús provocaba, mientras unos decían, anda a aquella ciudad porque acá no te creemos, mientras otros decían, es bueno, y otros decían, no, sino que confunda al pueblo, mientras unos decían, demonio tiene, y otros decían, ¿será este el Cristo? Mientras unos decían, este es aceptado por los líderes, y otros decían, no, todavía no, mientras uno decía, no era este el que procuraba matarle, y otros decían, no, ya es aceptado. Mientras el pueblo se dividía en medio de radicales debates, mientras los mismos líderes religiosos se encendían en ira con posturas opuestas sobre Jesús, estos alguaciles proclamaban, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla.
El mensaje estaba tocando los corazones de quienes había que llamar. En medio de toda la controversia, en medio de todo este conflicto de posturas, hermanos, de divisiones, el mensaje de Dios obraba de manera efectiva, firme y contundente. Amén. Quiero cerrar con 3 pensamientos, hermanos, que podemos extraer de este pasaje. Primer pensamiento. Ante Jesús, hermanos, no podemos estar indiferentes. Ante Jesús no podemos estar indiferentes. Ya sea que lo ames o que lo odies, ya sea que hayas sido llamado para ser hijo de salvación o apartado para ira. No podés permanecer indiferente ante el mensaje de Jesús. Su palabra sí o sí genera una reacción. Y esa reacción va a determinar dónde vas a pasar la eternidad. Con Jesús hay solo 2 bandos, a favor y en contra. Bien dijo Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 23. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aunque vos pienses y digas, a mí no me molesta que cada uno crea en lo que mejor quiere, y pienses que asumís una postura neutral, abierta, tolerante, déjame decirte que no estás neutral. No estás neutral, ya asumiste un bando, y ese bando es justamente el contrario al del Señor Jesús. Podés odiarlo o podés amarlo, pero indiferente, nunca, jamás, jamás. Segundo pensamiento, el mensaje de Jesús siempre, siempre va a causar división. El mensaje de Jesús siempre va a causar división. En ningún momento Jesús señaló que seguirlo a Él va a traer amor entre todos y vamos a vivir todo en un mundo de color de rosas rodeado de flores. No, hermanos. En Lucas 12:51, Jesús fue muy claro. ¿Pensáis que vine a traer paz en la tierra? No. Os digo, sino más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, y la nuera contra su suegra. ¿Qué tal como suegra? Jesús siempre va a traer división. El mensaje de Jesús trae división. Y si vos sos un suave, delicado, que no quiere la confrontación, déjame decirte que estás tomando el camino equivocado. Porque tu vida va a ser una vida de confrontación. Tu vida va a ser una vida de divisiones. Si decís la palabra Jesús es, prepárate. Prepárate. Van a haber quienes van a abrazar, pero van a haber quienes te van a rechazar. Y no va a ser en los mejores términos. No va a ser en los mejores términos. El Señor lo anunció. Y para eso hay que estar firmes. Y eso no depende de nuestra carne, porque si vos pensás depender de tu carne, fuiste. Esa firmeza la trae el Señor. Esa convicción la trae el Señor. Nuestra carne, nuestro corazón es engañoso, hermano. No confíes en tu corazón. Pedí al Señor que te dé firmeza. Pedí al Señor que te dé valor, que te dé valentía, que te dé fuerza para predicar, para hablar de Él. Y ahora el tercer pensamiento, hermanos. ¿Cuál es la reacción que genera Jesús en tu vida? ¿Cuál es la reacción que genera Jesús en tu vida? Porque si a vos el mensaje del Evangelio, si las palabras de Jesús también impactaron tu vida, si tu corazón
alberga las palabras de Jesús y te hacen identificar con estos alguaciles que clamaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces te tiene que llevar a una reacción, y esa reacción tienes que ser con determinación. Debes confesar, debes proclamar con valentía, con firmeza a los demás cómo Jesús impactó en tu vida. Cómo Jesús impactó en tu vida. Esos alguaciles, hermanos, conmocionados por Jesús, no dudaron en exponerse ante el mismo Sanedrín, confesando el impacto que tuvo este encuentro. No dudaron. Y vimos todo lo que ponían en juego. Y no era poca cosa. Pero si Jesús ocupa el lugar que debe ocupar en tu corazón, no puede ser que estemos murmurando por lo bajo, por temor. No puede ser. La razón de nuestra fe, la razón de nuestra fe debe ser expuesta con firmeza, abiertamente, sin temor a las consecuencias, porque somos heraldos, somos mensajeros, somos embajadores de Jesús, llevando el mensaje de salvación a un mundo caído. Si la familia se tiene que enojar, si tiene que rechazarnos, si tiene que quitarnos la herencia, pues que lo hagan. Si el jefe nos quiere despedir, pues que nos despida. Si una venta, si un cliente se puede ofender por mi posición, pues que se ofenda. Cristo debe ser proclamado a un mundo caído, hermanos. Cristo tiene que ser proclamado. Hermanos, vayan allá, vayan afuera y cuéntenles a todos que jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Amén. Pongámonos en pie, hermanos.